Muy bien, hermanos, antes de sentarnos a desayunar el pan espiritual que el Señor nos trae en esta mañana a través de su siervo, tenemos un especial primero por nuestra hermanita Diana. Así es de que le damos el tiempo a ella para que venga a alabar al Señor. Dios te bendiga y sigas adorando al Señor, alabándole, sirviéndole. Cantas muy bonito. Hermanos, ha llegado el momento ahora de recibir el mensaje de parte del Señor, así es de que con gozo recibamos lo que el Señor nos ha mandado el día de hoy, que es para bien de cada uno de nosotros. El tiempo es de nuestro hermano Elmer, así es de que el Señor lo bendiga, hermano Elmer, y que lo use. Gracias, mi hermano Martín. ¿Cómo está el pueblo de Dios en esta mañana? ¿Estamos contentos? ¿Estamos felices? ¿Estamos tristes? Yo quiero, hermanos, invitar a Daniel, a Esperanza y a Mari, que vengan a ustedes. ¿Sabían ustedes de que hoy es último sábado que están ellos con nosotros? ¿O ya cambiaron de planes? Ellos es último sábado que están con nosotros, se van a mover de estado por cuestiones de trabajo y de frío. Así es de que han decidido moverse de estado, me comentaban la semana pasada. Así es de que antes que nada yo quisiera invitarlos a que pasen al frente. Quisiera tener una oración especial por ustedes para que a donde ustedes han decidido ir, el Señor siempre los acompañe. El Espíritu Santo nunca los deje en paz, para que donde quiera que lleguen siempre el Espíritu Santo les pueda poner en su corazón el deseo de buscar de Dios. Fíjense que no les digo el deseo de buscar una iglesia,
Les digo el deseo de buscar de Dios. Porque podemos estar en una iglesia y estar lejos de Dios. Pero si nosotros tenemos el deseo de buscar de Dios, entonces vamos a conocer mejor a Dios y tendremos ese deseo de estudiar su palabra, de orar, de buscar, entonces sí, una iglesia para ir a adorar a Dios. Pero si no tenemos a Dios en nuestro corazón, aunque estemos en la iglesia, no vamos a tener ganas de estudiar la Biblia, no vamos a tener ganas de orar, no vamos a tener ganas de ir a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque nos hace falta lo principal, que es el deseo de buscar de Dios. Así que yo quiero invitarlos a que vengan al frente, no tengan miedo, no los vamos a pellizcar, no los vamos allí a morder, solamente queremos orar. Yo quiero pedirle al hermano Agner que venga y tenga una oración especial también por ustedes en esta mañana, y que el Señor les acompañe en ese viaje que ustedes han decidido, y en todo momento el Señor pueda estar con ustedes, y que nunca el Señor aparte su Santo Espíritu de sus corazones, para que de esa manera puedan estar siempre cerquita de los brazos de Cristo Jesús. Invitamos a la congregación que inclinen sus rostros allí como están. Si se dan la mano. Dios nuestro, te damos gracias porque nos has permitido conocer y compartir algunos momentos con estos jóvenes. Tú sabes cuáles son sus planes, tú sabes cuáles son sus anhelos en la vida. Queremos ponerlos, Señor, en tus manos para que tú seas el que dirijas cada uno de esos planes y cada uno de sus anhelos. Queremos, Señor, que tu bendición les dé la sabiduría para vivir en armonía con tu voluntad. Sé con ellos donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Quédate también con nosotros, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y nos los acompañe. ¿Okay? Y aquí les recordaremos y estaremos orando por ustedes. Es bonito, mis hermanos, es emocionante cuando llegan amigos a nuestra iglesia, nos sentimos contentos, hermanos, pero también es triste cuando sabemos que alguno tiene que partir, también nos da tristeza, pero queremos decirles, hermanos, que en el poco tiempo que nos conocimos, llegamos a apreciarles mucho en el nombre de Cristo Jesús, y que en el nombre de Cristo Jesús también nosotros, hermanos, los amamos y estaremos siempre orando por ustedes, y esperemos que no se olviden ustedes de nosotros y se mantengan en contacto con nosotros también. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muy bien, mis hermanos, el título para el tema de esta mañana, como ustedes vieron, y si no han visto, se los digo, es: ¿podemos nosotros los vivos comunicarnos con los muertos? Estamos llegando, mis hermanos, a víspera de una fiesta, hermanos, que para el mundo en general, hermanos, es una de las fiestas más importantes, la cual, mis hermanos, incluso hasta muchos de nosotros que nos llamamos o decimos ser cristianos, participamos de esa fiesta, sin saber, hermanos, que esa fiesta, sus orígenes son satánicos, son mundanos. El Halloween no tiene que ver nada con principios cristianos. Es una fiesta totalmente pagana, totalmente satánica. Sus orígenes, hermanos, vienen desde 300 años por allá, antes de o después de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, de una tribu llamada celtas, los galos, que ahora, mis hermanos, es el país de Francia.
Y eso sucedió, mis hermanos, por allá con los británicos. Y los británicos que llegaron aquí a los Estados Unidos trajeron, hermanos, esa tradición que ellos tenían, hermanos, a este país, y ahora se ha extendido alrededor del mundo. Tiene diferentes nombres en algunos países, por ejemplo, como en Centroamérica y quizás en México se le llama el Día de las Brujas. En otros lugares, hermanos, tiene otros nombres, pero en fin, hermanos, es una fiesta de origen pagano, no tiene que ver nada con el cristianismo. Por lo tanto, si usted en algún momento le ha comprado disfraces a su niño para salir a pedir dulces, entonces usted no le está enseñando a sus hijos nada bueno. Lo que le está enseñando es a participar de una fiesta satánica. Sin embargo, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Oseas capítulo 6, hermanos, nos dice en este versículo muy interesante. Oseas capítulo 4 y versículo 6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa, mis hermanos? Conocimiento. En otras palabras, mi pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué, mis hermanos? Conocimiento de la palabra de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, la nación elegida por Dios, se fue yendo tras otros dioses, adorando otros dioses. ¿Por qué? Porque se fueron apartando de las enseñanzas de Dios, de lo que Dios les había dicho, y de esa manera fueron aprendiendo cosas extrañas, hermanos. Yo quiero invitarlos a que busquen, por favor, en el libro de Oseas, el capítulo 6, el capítulo 4, vamos a leer los versículos del 6 al 10 para que entendamos mejor, hermanos, el relato. Oseas capítulo 4, los versículos 6 al 10. Y dice la palabra del Señor. Voy a darles un tiempecito para que lo encuentren. Cuando lo hayan encontrado, me regalan un fuerte amén, por favor. ¿Todos lo tenemos? Muy bien, vamos a leer palabra de Dios. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo, dice, del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote. Dice, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Porque dejaron de servir ¿a quién, mis hermanos? Porque dejaron de servir a Jehová. Es interesante, mis hermanos, que dice que el pueblo de Israel se fue tras otros dioses, se fueron tras el pecado, dejaron la ley de Dios de un lado y fueron pecando, hermanos. Y algo interesante que dice acá, mis hermanos, que tal es el sacerdote, tal es el pueblo. En otras palabras, cuando el mismo pastor, hermanos, le está enseñando cosas erróneas a la congregación, al igual que el pastor va a terminar perdido, terminará perdida su congregación también. Porque el sacerdote, hermanos, es el que muchas veces induce a su pueblo o al pueblo de Dios, hermanos, a ir tras los dioses ajenos.
En este tiempo, mis hermanos, encontramos muchas cosas raras, escuchamos muchas cosas raras de muchos pastores, de muchos predicadores en las diferentes denominaciones. El año pasado, si no me equivoco, hubo por allí un gran revuelo con un gran cantante y predicador, Jesús Adrián Romero, porque dijo que la fiesta de Halloween no era mala. No era mala. Sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros vamos y investigamos acerca de los orígenes de esa fiesta, nos damos cuenta que sus orígenes son paganos, que sus orígenes son mundanos. Y si como predicadores, como pastores, nosotros le estamos diciendo al pueblo que no es tan malo, que sí podemos participar, que sí podemos comprarle disfraces a nuestros hijos y que sí podemos comprar dulces para darles a los niños cuando vienen a pedir a nuestra casa, ¿estamos nosotros cooperando con ellos? Mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Hermanos, como cristianos, nosotros no debemos de andarle comprando disfraces a nuestros hijos. Nosotros no debemos de andarles inculcando a nuestros hijos, hermanos, a que sí pueden ir a pedir dulces, porque es Halloween, porque no tiene nada de malo. Cuando la palabra de Dios, hermanos, nos dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo en esta semana estuve investigando allí en el mejor amigo de los jóvenes, el amigo Google, y allí encontré, hermanos, toda la información de los orígenes de la fiesta, mis hermanos, de Halloween. Y allí, mis hermanos, nos habla incluso ¿qué viene después, hermanos, de la fiesta de Halloween? El Día de los Muertos. ¿Saben ustedes cuál es el origen de la fiesta del Día de los Muertos, el Día de los Santos y el Día de los Finados? Hermanos, todas esas son enseñanzas, tradiciones que vinieron, hermanos, por la Iglesia Católica, y de la Iglesia Católica han pasado, mis hermanos, al cristianismo. ¿Quién introdujo esas cosas a la Iglesia cristiana? Fue el gran emperador Constantino. Él fue el que introdujo, hermanos, tanto la adoración del domingo, reemplazando la adoración del día sábado hacia el día domingo, porque él la hizo obligatoria. Al principio se dio de que cuando él, como se convirtió, entre comillas, a cristiano, entonces un gran emperador tenía voz, tenía, hermanos, ante el pueblo, era reconocido, era escuchado, y él aprovechó al ver que el cristianismo crecía tanto que no lo podían detener. Entonces el diablo maquinó su mente y le dijo: bueno, si no puedes contra el enemigo, ¿qué hizo? Únete a ellos. Y Constantino vino y se volvió cristiano, entre comillas. Se bautizó en la iglesia cristiana y ahora como cristiano tenía poder, tenía liderazgo. Así es de que empezó a introducir muchas de las prácticas paganas que la iglesia católica venía enseñando y arrastrando, hermanos, y de esa manera se fueron introduciendo dentro del cristianismo, a punto de que hoy en día son, hermanos, muchas de esas fiestas reconocidas, mis hermanos, y muchos de nosotros como cristianos participamos de cada una de ellas sin darnos cuenta, mis hermanos, que tienen orígenes paganos, que tienen orígenes mundanos, y que eso no tiene que ver nada con nosotros como cristianos. Así es de que, mis hermanos, mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Hermanos, Dios nos pedirá cuenta un día de todo lo que hemos conocido, de todo lo que hemos hecho. Y como cristianos, mis hermanos, ¿qué quiere decir, hermanos, este texto? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Será que el pueblo de Israel no conocía las Escrituras? Acordémonos que para ese tiempo no existía todavía la Biblia.
Habían solamente los pergaminos de donde estaban escritos allí los escritos de Moisés, los libros de la ley. Pero no había la palabra de Dios como la tenemos hoy en día. Además de eso, en sus orígenes la Iglesia Católica no permitía que la congregación tuviera una Biblia a su mano para estudiarla, para leerla por sí mismo, porque creían que solamente los sacerdotes eran los que tenían la unción del Espíritu Santo y eran los únicos que podían entender correctamente la palabra de Dios. Así es que al pueblo ni siquiera le hablaban en su propio idioma, sino que le hablaban los que han sido católicos. ¿En qué idioma daban la misa? En latín. ¿Y todo el pueblo sabía latín? No. Fue hasta cuando se me fue el nombre, Martín, ¿de qué, mis hermanos? Martín Lutero. Hermanos, se dio cuenta de que el pueblo lo tenían engañado y que el pueblo debía, mis hermanos, de conocer lo que la palabra de Dios decía. Martín Lutero se dio cuenta que al pueblo le estaban vendiendo la salvación. Y Martín Lutero encontró que la salvación se obtenía únicamente por la fe y no por obras. La iglesia estaba enseñando en ese tiempo de que había que comprar indulgencias, que había que comprar, mis hermanos, también las reliquias, y que a través de eso se podía obtener o comprar el perdón de los pecados. Eso era lo que al pueblo se le estaba enseñando. Cuando Martín Lutero descubrió eso, dijo que eso no podía ser posible. Él mismo, como sacerdote, se había mutilado, se había sacrificado, había hecho tantos sacrificios esperando encontrar el favor de Dios, esperando encontrar el perdón de Dios. Pero tras tanto sacrificio y estudiando la palabra de Dios, se dio cuenta de que la salvación se obtenía únicamente a través de Cristo Jesús, a través de la fe en Cristo Jesús, que no era necesario estar comprando reliquias o estar, hermanos, comprando, hermanos, otras cosas que les ofrecían para poder obtener la salvación. Martín Lutero descubrió que en su tiempo, si a usted se le había muerto su mamá, por ejemplo, o un hijo, usted podía comprar una cantidad, o sea, pagaba una cantidad de dinero y le daban una carta donde le absolvían a su hermano, a su papá o a su hijo de los pecados que hubiese cometido. Esa era la enseñanza que había en ese tiempo. Pero Martín Lutero trabajó arduamente y estuvo dispuesto a dar su vida porque ahora usted y yo podamos conocer lo que dicen las Sagradas Escrituras. Pero hasta el día de hoy, mis hermanos, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque rechazaron el conocimiento de Dios, rechazaron la ley de Dios y fueron tras los dioses ajenos, tras las prácticas del mundo, tras las prácticas mundanas. Y eso le venimos enseñando a nuestros hijos de generación en generación. Yo quiero aprovechar el tiempo y hablar un poquito acerca de lo que continúa. Porque después viene el Día de los Santos, el Día de los Finados, que también, hermanos, hacen una gran celebridad en diferentes países. Yo no sé si ustedes saben que durante estas fiestas hacen comidas para llevarle a la tumba
a sus seres queridos. Lo que más le haya gustado. Si lo que más le gustaba era el licor, le llevan sus botellitas. Lo que le gustara de comida. Hermanos, todas esas prácticas son cosas mundanas. ¿Qué dice la palabra de Dios, mis hermanos, con relación a la muerte? Han oído ustedes a través de, hoy en día se escucha a través de Univisión, a través de Telemundo, noticias que pasan cada semana, cada día, de que están investigando acerca de los fantasmas, que hay una casa encantada en no sé dónde, que hay un grupo de gente, cazafantasmas, que andan trabajando para poder identificar esos fantasmas y ya hablan con ellos. ¿Creen ustedes de que eso realmente es posible? ¿Creen que los muertos en realidad pueden venir y comunicarse con nosotros? Entonces, si para que podamos bíblicamente poder comprobar esto, yo quiero llevarlos al libro de Eclesiastes, capítulo 9, los versículos 5, 6 y 10 vamos a leer. Eclesiastes, capítulo 9. Tenía mucho tiempo que no me agarraba resequedad en la garganta predicando desde hace muchos años. Y saben que precisamente estaba predicando un tema como estos, la última vez que me dio esa resequedad en la garganta. Capítulo 5, versículos 5, 6 y 10. ¿Todo lo tenemos? Dice palabra del Señor. Nueve, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta ¿en dónde? También su amor y su odio, su envidia, fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que es ¿qué? En lo que se hace debajo del sol. Versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Miren qué interesante. En otras palabras, hermanos, todo lo que tengamos que hacer por el Señor, tenemos que hacerlo ¿cuándo? Tenemos que hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque cuando nos morimos, el muerto nada sabe. El muerto, después de que ha muerto, ni tiene preocupaciones como los mediums dicen, que ese espíritu anda ambulante porque no puede encontrar descanso, porque no dejó ciertas cosas claras, porque ve el sufrimiento de su familia. Ven que en la Iglesia Católica se practica hacerles no solamente misa de cuerpo presente, sino también de 9 días, de 40 días, de cabo de año, y es una tamaleada y una cafeteada con pan para cada celebración. Hermanos, ¿para qué? Para que el cuerpo descanse, pueda irse al descanso. Sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que los que vivimos sabemos que nos vamos a morir, pero los que ya murieron nada saben. Que no hay más, dice, en su memoria, porque se fueron al descanso, se fueron a descansar. Entonces, ¿por qué no quiere hacer el diablo creer
que los muertos sí hablan, que los muertos sí pueden venir y comunicarse con nosotros. ¿Qué propósito tiene el diablo con esto? Quiero llevarlos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16, los versículos 10 y 12. ¿Todos lo tenemos? Apocalipsis 16, versículos que les dije 10 y 12. Me voy a brincar, hermanos, hasta el versículo 13. Vamos a leer los versículos 13 y 14 por falta de tiempo. Vamos a ver quiénes son esos espíritus que vienen y se comunican con estos medios espirituistas. Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Versículo 14. Pues son espíritus ¿de qué? De demonios. ¿Que hacen qué cosa? Que hacen señales, que pueden comunicarse, que pueden hablar. ¿Con quién entonces están hablando estos medios espirituistas? ¿Con los familiares que han muerto o con los mismos demonios? Ahora, ¿por qué pueden hacerle preguntas específicas sobre la persona y puede decirles qué era lo que la persona pensaba o eventos que marcaron la vida de esa persona? ¿Será que el diablo nos conoce? ¿Será que el diablo sabe todo de nosotros? Déjeme decirle que sí. El diablo nos conoce mejor que nosotros. El diablo sabe qué te gusta. El diablo sabe qué no te gusta. Por eso sabe por dónde atacarnos. Por eso sabe cómo ganarnos la batalla. Por eso es que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, porque el único que puede ganarle al diablo se llama nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino y dio su vida en la cruz del Calvario para darnos vida y dárnosla en abundancia. Pero el diablo nos conoce tan bien que sabe perfectamente todas nuestras debilidades. Sabe perfectamente cómo atacarnos y cómo ganarnos la batalla. Él sabe perfectamente que para los padres, los hijos son lo más valioso que tenemos, lo más importante que tenemos. A los padres nos hace sufrir con los hijos, atacando a los hijos, arrastrando a los hijos, llevando a los hijos por las drogas. ¿Por qué? Porque el diablo no sabe hacer otra cosa más que mentir, engañar y robar. Es lo único que sabe hacer el diablo. Si hay algo de lo que sabe hacer bien, además de llevarnos, hermanos, a nosotros de arrastras tras de él, es matar. Ustedes saben lo que dice San Juan 10:10, ¿verdad? Y si no lo saben, leámoslo por favor. San Juan 10:10, hermanos, nos dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. ¿Cuál es el propósito del diablo entonces con estos hechiceros, con estos espirituistas, con estos que creen que se pueden comunicar con el más allá, que creen que se pueden comunicar, hermanos, con los muertos, con aquellos que ya están en el descanso? Es que nosotros creamos de que nosotros somos hermanos muy importantes. ¿Se recuerdan qué le dijo Adán allá específicamente a Eva? Cuando Eva le preguntó a Eva, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? Allá en Génesis 3. Y Eva, ¿qué le contestó? De todo árbol del huerto podemos comer, menos
del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque Dios ha dicho que del día que de ese comamos, ese día ¿qué? Moriremos. ¿Y qué le contestó la serpiente a Eva? ¿Morir? ¿Con que Dios os ha dicho que van a morir? No, al contrario. Mas sabe Dios que el día que de ese fruto comieres, vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Hermanos, es otro tema, no hay tiempo para hablar de eso. Pero el diablo en el reino de los cielos quiso robarle el trono a Dios. Inventó la mentira y engañó a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante. Miren si no es astuto el diablo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón. ¿Y quiénes? Ya no estaba solo, ¿verdad? Ya tenía ángeles de su lado. Ya había puesto a un buen grupo de ángeles de su lado. Versículo 8. Pero no prevaleció ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. ¿Con quiénes, hermanos? Fueron arrojados también sus ángeles. Entonces, ¿cuáles son esos espíritus que vienen, que hablan por los muertos? ¿Acaso no son estos ángeles que fueron expulsados del cielo juntamente con Satanás? Porque no se halló más lugar para ellos en el cielo. Por eso dice Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. ¿Es Satanás un engañador maestro? ¿Sabe Satanás cómo engañarnos a cada uno de nosotros? ¿Supo cómo engañar a Eva? Yo me he preguntado, ¿por qué no fue con Adán? ¿Por qué fue con Eva? ¿Sería que Adán hubiese caído igualmente que Eva, o será que Adán no lo hubiera hecho? De la manera que sea, lo que Satanás sí tenía seguro era que con Eva tendría mucho más éxito. Le sería más fácil engañar a la mujer que engañar al varón. Y de allí nos ha enseñado a los hombres a ser mentirosos, a decirles mentiras a las muchachas para engañarlas también, ¿verdad? ¿Por qué? Él tuvo éxito. Porque a la mujer le gusta escuchar cosas bonitas, ¿verdad? Le gusta escuchar que se ve preciosa, que se ve hermosa, que tiene ojos lindos, que tiene un cuerpo precioso. Y por allí es donde llega. Pero al varón, ¿por dónde sabe engañarlo? ¿Qué sucedió con Adán? Cuando Adán vio que Eva había sido engañada, fue, dice, y se compadeció de ella. Por amor a ella, comió también del fruto prohibido. ¿Cuántos hombres no caen por una mujer? Hermanos, tristemente hay pastores, grandes predicadores que caen en adulterio porque su esposa ya tiene 40 años y ahora él ve más hermosa a 2 de 20. Entonces quiere cambiar la de 40 por 2 de 20. El diablo es astuto, el diablo sabe cómo engañarnos. Pero Dios es más poderoso que él. Y si nosotros dejamos que Dios hable a través
de su palabra, mis hermanos, las cosas cambiarán. Pero miren, todavía el diablo no termina con eso. Vayamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. 2 de Tesalonicenses 2:9. ¿Lo tenemos? Miren qué es el diablo, mis hermanos. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra ¿de qué? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios. ¿Qué cosa? Mentirosos. ¿Es mentiroso el diablo? ¿Dice la palabra de Dios que el diablo es mentiroso? Sí. Y el que no se deja guiar por el Espíritu Santo, entonces se deja guiar por el diablo. Por eso es importante que tengamos una relación cercana con Dios, que estemos en contacto con el estudio de su palabra, que estemos en oración constante buscando al Señor. Por eso yo les decía, muchachos, que busquen a Dios. Por eso no les digo busquen una iglesia, sino que busquen a Dios. Porque cuando nosotros tenemos una cercanía con Dios, las cosas cambian a nuestro alrededor. Hay mucha gente que está en una iglesia y es infelizmente, mis hermanos, no le encuentra sentido a la vida. Sus problemas no encuentra por dónde solucionarlos. ¿Por qué? Mis hermanos, porque el único que puede traer paz a nuestros corazones es nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo venció al diablo en la cruz del Calvario. Cuando derramó su sangre, el diablo se rió cuando lo llevó a la cruz del Calvario. El diablo pensó que había ganado la victoria. Lo que no sabía era que con el último suspiro de nuestro Señor Jesucristo le daría la bofetada final. Y Cristo ascendió al cielo, resucitó y ascendió al cielo, garantizándonos la victoria, diciéndonos que no nos quedábamos solos, que no nos quedábamos huérfanos en este mundo, porque Él había vencido a Satanás en la cruz del Calvario y que a través de Él, usted y yo podemos obtener perdón a nuestros pecados. Que a través de Cristo Jesús, nosotros, mis hermanos, podemos alcanzar la victoria sobre el diablo también. Pero no quieras pelear con el diablo solo, no te atrevas. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo, ni Él se puso a discutir con el diablo. Si ustedes leen en el libro de Mateo capítulo 4, está la historia de cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y fue llevado por el diablo, dice, al desierto. Después de 40 días de ayuno, vio que estaba moribundo, que tenía hambre. Fue y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué? Y cómelas. ¿Y qué le replicó el Señor Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesucristo no se puso a discutir con él. Siempre le citó las Escrituras. La única manera que nosotros podemos contraatacar al diablo es si estamos estudiando la palabra de Dios. Mi pueblo perece por falta de ¿qué? Por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no nos gusta estudiar la palabra de Dios. Porque el diablo nos pone allí un sueño pesado, nos pone problemas, nos pone dificultades, nos pone cansancio para que no tengamos ganas de estudiar la palabra de Dios. Y de esa manera mantenernos débiles y cuando quiere atacarnos, ¿con qué arma nos defendemos? ¿Con qué arma nos defendemos? Gracias, mi hermana. Si las únicas armas disponibles que Dios nos ha dejado están en las Sagradas Escrituras y no estamos estudiando la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice que se levantaba por madrugada a orar y pasaba horas orando. ¿Cuántos de nosotros agarramos aunque sea 10 minutos para orar? ¿Cuántos? Muy pocos. La mayoría
ni siquiera 5. La mayoría, ni siquiera 3. Muy pocos. Entonces, ¿tiene el diablo herramientas para ganarnos la victoria? Porque las herramientas que Cristo nos dejó, ¿qué es lo que sucede? No las estamos usando. No las conocemos. San Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese es un consejo, es un mandato o es un favor que el Señor Jesucristo le está pidiendo a sus hijos. Analícenlo, búsquenlo y miren, léanlo. Es un mandato, escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna. ¿Por qué? Porque son las que dan testimonio de mí. Es el testimonio del hermano Agner, el testimonio del hermano Martín, el testimonio del hermano Elmer, el que les va a dar salvación, el que les va a dar conocimiento. Es la palabra de Dios. El hermano Agner, el hermano Martín y yo y cualquiera de nosotros aquí somos seres humanos y podemos fallar en cualquier momento y los vamos a defraudar. Pero la palabra de Dios nunca los va a defraudar. Por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 18 versículos 10 y 12. Acompáñenme por favor. Deuteronomios 18 versículos 10 al 12. Deuteronomios es el quinto libro del Antiguo Testamento. ¿Todo lo tenemos? Deuteronomio capítulo 18, los versículos 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a quienes, a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Hermanos, ¿sabían ustedes de que hay cristianos que todavía buscan los centros espirituistas para ir a buscar sanidad para ciertas enfermedades? Para ir a buscar solución a sus problemas del mal amor, para ir a buscar solución al problema de la falta de dinero. ¿Qué dice que son para Dios estas cosas? Abominación. Es un reproche, es una rebeldía en contra de Dios. Es algo asqueroso ante la presencia de Dios. ¿Y no es esto lo que se hace en la fiesta de Halloween? Sí. ¿No es esto lo que se hace durante lo que es el Día de los Finados? Dice que es abominación para Dios. Hermanos, nuestra victoria está únicamente en Cristo Jesús. Quiero llevarlos al libro de San Juan, capítulo 11, los versículos 11 al 13. San Juan, capítulo 11, los versículos 11 al 13. ¿Qué es la muerte realmente para nuestro Señor Jesucristo? ¿Necesitamos andar nosotros haciendo allí comida, bebidas para llevarle a nuestros muertos? Si nuestros muertos nada saben, si nuestros muertos no pueden moverse, si nuestros muertos no pueden comer, si nuestros muertos no pueden agradecernos de nada por lo que hagamos por ellos, ¿qué dice la palabra de Dios?
He aquí que luego llegaron 3 hombres a la casa donde estaban enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, ¿sin qué, mis hermanos? A ver si están conmigo. ¿Verdad que no? No están conmigo, ¿verdad? San Juan capítulo 11 no dice eso. ¿Qué es lo que nos dice? 11 del 11 al 13, mis hermanos. ¿Verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿De la muerte o de qué estamos hablando? Tenemos que estar despiertos, hermano. Eso no es lo que está leyendo. Eso no es lo que dice aquí. Que el diablo, mis hermanos, no nos adormezca y estemos solamente escuchando. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, entonces sanará. ¿Habían entendido, mis hermanos, los discípulos el ministerio de su maestro? Dice, entonces, Señor, si Lázaro solamente duerme, entonces sanará. ¿Era de eso de lo que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice el versículo 12? El versículo 12, mis hermanos, nos dice: dijeron entonces sus discípulos: Señor, duerme, ¿sanará? Pero el versículo 13, el Señor Jesucristo contesta, dice: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba ¿de qué? Entonces nuestro Señor Jesucristo comparó la muerte a un simple sueño. ¿Se acuerdan lo que hacía la lección en escuela sabática? ¿Qué dijo Job? ¿Por qué no morí? Y estuviera ahora ya, ¿qué? Durmiendo, descansando. Ya no estuviera hablando de ese sufrimiento, de ese dolor que tuve. Cristo Jesús comparó la muerte con un simple sueño. Entonces, ¿a quién tiene miedo de dormir? A ver, ¿quién tiene miedo de dormir? Nos encanta dormir, ¿verdad que sí? Entonces, si nuestro Señor Jesucristo comparó la muerte con un sueño, ¿por qué a la muerte le tenemos miedo? Pero al sueño nos encanta dormir. ¿Acaso no es a eso a lo que nos está invitando nuestro Señor Jesucristo? A ir a descansar, a dejar de sufrir en este mundo. Pero ¿qué sucede cuando usted va al doctor y de repente el doctor le dice: tiene un cáncer en etapa 3, donde le queda poco tiempo, usted va a morir? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Cuál es la reacción humana? Llorar, porque se va a morir. Pero el Señor Jesucristo dice que la muerte es comparada ¿a qué? A un sueño, donde usted se duerme, descansa. Mencionaba hoy en la mañana en escuela sabática, hermanos, qué lindo, hermano, cuando usted ha trabajado un día arduo de mucho trabajo, ya cansada a su casa, y se va a su cama y se duerme, descansa sus 8 o 9 horas y despierta por la mañana, que usted no sabe qué pasó durante esas horas, porque usted estaba ¿qué? Descansando, estaba durmiendo. Pues la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros morimos, el cuerpo, dice que sale el espíritu del cuerpo y vuelve hacia Dios, quien lo dio, y el cuerpo vuelve ¿a dónde? Al polvo de la tierra de donde fue formado. Ahora los hacen ceniza. También es polvo, dicen. Sin embargo, la Biblia dice del polvo de la tierra. Así es que es muy interesante, mis hermanos, que nosotros le pongamos atención a eso. Para ir terminando, mis hermanos, quiero invitarlos a buscar ahora en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, para ir terminando. ¿Todos lo encontraron?
capítulo 4, y vamos a leer los versículos 13 en adelante. Y dice la palabra del Señor. Miren lo que el Señor Jesucristo le dice a los dolientes, a los que estaban llorando por los muertos. El apóstol Pablo dice aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os, ¿qué cosa, mis hermanos? Para que no os entristezcáis como los otros, ¿qué cosa? Que no tienen esperanza. Entonces, no debemos llorar cuando se mueran nuestros hijos, cuando se mueran nuestros padres. No es por allí que va. El Señor Jesucristo lloró por su amigo Lázaro, dice la palabra del Señor. Lloró por su amigo Lázaro. Llorar es normal. Sentir dolor es normal. Extrañar a un ser querido es normal. Pero ¿qué dice? Que no quiere que nosotros tengamos tristeza, al igual que los que no tienen esperanza. Si usted ha conocido a Cristo Jesús, usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene esperanza. Por lo tanto, usted sabe que ese familiar lo va a volver a ver en el día de la resurrección. Si conoció a Cristo Jesús, ¿verdad? Y si no lo conoció, bueno, eso no nos toca ni a usted ni a mí juzgarlo y decidir si va a resucitar para que lo podamos ver nosotros o no. Eso es cosa que le concierne únicamente a Dios. Por eso es importante que trabajemos con nuestra familia. La palabra de Dios dice, mis hermanos, hoy dijo la palabra de Dios, ha venido la salvación a esta casa, le dijo a Zaqueo. Pablo le dijo allá, hermanos, Pablo y Silas le dijeron al carcelero, ¿qué? Cree tú y toda tu casa serán salvos. Por eso es importante que compartamos la palabra de Dios con otros, que con nuestra familia, para que ellos también lleguen a conocer a nuestro Señor Jesucristo y ellos también puedan resucitar si se nos adelantan en aquel día. Y si nosotros nos adelantamos, podamos esperarlos y verlos en aquel día cuando resuciten, porque es la promesa que tenemos en la palabra de Dios. Qué lindo, mis hermanos. Para finalizar, mis hermanos, el último texto. Quiero invitarlos. Vamos a leer dos más. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer primero los versículos 51 al 53. 15, 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. Para terminar, el último versículo 26, Primera de Corintios 15, 26. Dice la palabra del Señor: y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte, mis hermanos, no fue creada por Dios. La muerte no la trajo Dios a este mundo, no es parte de la creación de Dios. La muerte la trajo el diablo, la mentira igual la trajo el diablo, la envidia igual la trajo el diablo. El pecado lo trajo el diablo a esta tierra. Por eso la muerte también va a ser destruida. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que va a ser lo último que va a ser destruido. Antes de eso, pasaremos dificultades, pasaremos problemas. Algunos sí, algunos no, dice la palabra de Dios. Pero una cosa quiero que quede clara. Dice la palabra del Señor acá en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 51, que los muertos resucitarán. ¿Quiénes van a resucitar? Miren, los muertos van a resucitar todos. Según la palabra de Dios, los muertos van a resucitar todos. Pero primero van a resucitar los que hayan muerto creyendo y haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo.
Esos serán resucitados, dice, y serán ¿qué cosa, mis hermanos? Dice que sus cuerpos resucitarán incorruptibles. Y los que estemos vivos, los que hayamos quedado, si es que estamos, seremos también, ¿qué cosa dice? Transformados para poder llegar ante la presencia de Dios. El trabajo de cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es mantenernos buscando nuestra santificación, buscando, mis hermanos, la transformación de nuestro carácter. Que eso, mis hermanos, no se nos olvide. Quiero aclarar, ser específico en esto, mis hermanos, porque muchos cristianos creemos que estamos en la iglesia, que tenemos años, somos líderes y estamos creyendo de que el Señor Jesucristo vendrá y hasta que Él venga, entonces que yo voy a dejar de pensar mal. Entonces es que yo voy a poder portarme bien. Entonces es que yo ya no voy a pecar. La palabra de Dios, mis hermanos, nos dice que el carácter, que es lo único que nosotros vamos a llevar al cielo, con lo que nacimos, con lo que fuimos formados, debe de ser transformado en nuestro diario vivir. Yo no puedo estar en la iglesia y seguir pecando, porque la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hemos sido llamados para tener una nueva vida en Cristo Jesús, no para seguir revolcándonos en el lodo del pecado. Debemos de dejar el pecado de un lado, pedirle al Señor que nos ayude y con la ayuda del Señor poder alcanzar la victoria sobre el pecado, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y que nuestro Señor Jesucristo nos ayude a poder mantenernos firmes, a poder mantenernos fieles ante las acechanzas del enemigo, porque ya vimos, mis hermanos, y estamos viendo en el libro de Job, que entre más fieles buscamos ser a Dios, más el diablo se enoja contra nosotros. Las familias que más nos gusta hacer obra misionera somos las más atacadas por el diablo. Con razón a muchos no les gusta, ¿verdad? Con razón muchos no quieren hacer obra misionera porque no quieren ser atacados. Hermanos, que el Señor me los bendiga y que estemos siempre, mis hermanos, en contacto con Dios, buscando una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de su palabra, a través de la oración y a través de la testificación. Que el Señor me los bendiga.